Bueno, muy buenas noches. La paz del Señor esté con ustedes. Y bueno, hoy viernes 26 de enero del 2023 creo que es, 10:20 de la noche. Bueno, vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar primero. Padre Santo, Padre bendito, que todo lo que hagamos en este lugar, en este tiempo, Señor, en este espacio que tú nos brindas, sea para darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesucristo, y que sea todo para edificación de las personas, sea para edificación de las personas que nos están escuchando, y sabemos que tú tienes control bajo todo, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, damos muy buenas noches, damos saludos a algunas personas que nos están enganchando. Saludos al hermano David Parejas y a otras personas que también se están enganchando. Bueno, esto va a ser, vamos a dar una serie de estudios bíblicos referente eh, aquí lo tengo los apuntes, referente al noviazgo cristiano. Muchas personas me han preguntado y si hay noviazgo en el cristianismo o en la Biblia hay noviazgo, ¿no? Y esto es muy importante reflexionar en este tiempo, eh, porque hay una falencia, hay un choque, ¿no? En este tiempo hay un gran ataque a lo que es la familia. Y eso se está viendo por medio de la ideología de género. Y por otras cosas más, por una guerra cultural también que se está viendo fuertemente a nivel internacional. Y bueno, eso es lamentable, eso es muy triste. Pero vamos a hablar hoy del noviazgo cristiano, ¿no? Y lo hemos denominado el noviazgo cristiano, un compromiso para el matrimonio. Bueno, el noviazgo está definido como una relación amorosa que comúnmente debería terminar en un compromiso y matrimonio. Sin embargo, el 60% de los noviazgos terminan su relación. Es impresionante. Esto es muy importante analizar porque el noviazgo, vuelvo a repetir el concepto, está definido como una relación amorosa que comúnmente debería terminar en un compromiso y matrimonio. Entonces, el noviazgo está definido, como una relación amorosa que comúnmente lo normal debería ser que terminar en un compromiso y un matrimonio. Sin embargo, en este tiempo se está viendo que el 60% de los noviazgos terminan su relación. ¿Y esto por qué, señores? Esto es muy importante de repente reflexionar. Bueno, hoy en día estamos viendo un ataque masivo al matrimonio, un ataque a la sociedad, un ataque a los niños, a los jóvenes, en todo sentido, pero sobre todo se está viendo un ataque a la familia, porque sabe Satanás que si ataca a la familia va a destruir muchas vidas, va a destruir a los niños, va a destruir muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es muy importante reflexionar. Y el tema de análisis, por lo menos en estos 2 minutos, va a ser por qué, de alguna otra forma, se terminan las relaciones, por qué los noviazgos se terminan. Es porque, lamentablemente, la sociedad o la posmodernidad, si quiere llamárselo así, en este tiempo, se está plasmando, se está haciendo una nueva ingeniería social. ¿Y por qué yo analizo esta parte de la ingeniería social? La ingeniería social, como concepto, es el esfuerzo de influir, es el esfuerzo de influir las relaciones y las acciones sociales en la población.
No son, una ingeniería social tiene la finalidad, tiene el objetivo de, es un esfuerzo de influir actitudes, relaciones y acciones sociales en la población. Este concepto de ingeniería social posiblemente es un concepto que se habla de la ciencia política. ¿Y por qué analizo y por qué tendría que empezar a hablar del noviazgo cristiano justamente hablando de la ingeniería social? Porque el primer tema de análisis que vamos a hacer hoy es por qué los noviazgos terminan su relación o por qué hay diferentes conceptos que culturalmente se hablan entre amigos o entre compañeros, conceptos como amigobios o estoy con tal persona, voy a intentar a ver qué sale o simplemente me voy a juntar con esa persona unos 2 años y voy a ver si me voy a casar o voy a concubinar y tantas cosas que hoy en día se están viendo, ¿no? Es porque lamentablemente la sociedad está siendo sometida a diferentes, a diferentes procesos sociales, a diferentes ingenierías sociales que tienen la finalidad de influir actitudes, relaciones y acciones sociales en la población. O sea, lo que quiero decir, en ese esfuerzo de influenciar estas actitudes, relaciones y acciones sociales en la población, es parte de una ingeniería social. Entonces, en ese esfuerzo de esa ingeniería social, desde el punto de vista de la ciencia política, lo que se trata de hacer es pensar a las personas y que no piensen las mismas. O plasmar a las personas como si fuera un producto, como si fuera una Coca-Cola, como si fuera producir, como si fuera una mercancía, ¿no? Olvidándonos de que los seres humanos tenemos alma, cuerpo y espíritu, y plasmándolos a una serie de oferta y demanda, una relación de oferta y demanda, y cosificando a las personas, ¿no? Volviéndolas cosas. En esta ingeniería social, este esfuerzo de influir actitudes, relaciones y acciones sociales en la población, la finalidad es que a las personas se les vuelva cosas. Bajo esto, como si fuera, dice Melanie Flores, como si fueran mercancías, ¿no? Entonces, esto o este concepto filosófico sociológico de la cosificación ha afectado a la sociedad. Es por eso que las personas, muchos no dicen, yo voy a intentar a ver qué sale con esta persona, o voy a hacer un amigobio, o voy a concubinar, ¿no? Entonces es así que esta ingeniería social empieza a atacar al matrimonio, empieza a atacar a la familia, y es así que va desestructurando y destruyendo la sociedad. Entonces hay un plan de Dios, el plan de Dios es el matrimonio, ¿no? Entonces esta ingeniería social plasmada, ideada por muchos satanistas que se hacen pasar por filósofos, sociólogos, etcétera, 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 empiezan a darles otro sentido a lo que es la familia. Y se empieza a hablar de una diversidad de familias. Se empieza a hablar de clases de familias, ¿no? Entonces se empieza a jugar con ese sentido, pero con una imposición bajo esa ingeniería social anticristiana. Es muy importante hablar del matrimonio. Es muy importante señalar que primeramente la palabra del Señor nos habla e instituye, Dios mismo instituye el matrimonio, instituye como una base fundamental de la sociedad. Pero Satanás quiere ir en contra de todo plan que sea diseñado por Dios. Y es así que empieza a imponer una nueva ingeniería social, pero una ingeniería social, por supuesto, no buena, sino más bien es un esfuerzo de influir actitudes, relaciones y acciones sociales en la población
y para esto, por supuesto, para atacar a la familia, en nuestra nueva ingeniería social se va a usar currículos educativos, se va a usar medios de comunicación, se va a usar la música, se va a usar todo lo que se puede imaginar para hacer una reestructuración de la sociedad, ¿no? Entonces, muchos grupos, entre comillas, que se habla, bueno, muchos grupos que están con esta ideología de género, que forman parte de esta reingeniería social, plasman una narrativa de decir, queremos que nos reconozcan nuestros derechos, tenemos derecho a esto, tenemos derecho al otro, construcción de una narrativa. Pero en el fondo no es una lucha de derechos o deberes, o que si alguien, diferentes grupos tienen más derechos o más deberes. No, esa no es la lucha. Y ellos lo saben. La lucha es una imposición de una reingeniería social anticristiana que va a atacar al matrimonio como institución primeramente bíblica, como institución jurídica, ¿no? Porque la institución jurídica, la institución en las normas, basada en las normas, también es atacada. Y también es, en muchos casos, bueno, en el caso sui generis boliviano, es también atacada la identidad de los pueblos indígenas originarios, cuando ellos plasman del chachahuarbe, ¿no? Hombre y mujer como familia. Bueno, entonces, ¿qué estamos viviendo hoy? Una ingeniería social, pero no para resolver problemas de la sociedad. Esta ingeniería social, que tiene que ver mucho con la ciencia política, se esfuerza en influir actitudes, relaciones y acciones sociales en la población. Entonces se empieza a la gente a poner en un sistema de dominación, en un sistema de control, en un sistema pecaminoso, en un sistema impío, y esto es el resultado. El resultado, señores, es que la mayoría de los noviazgos terminan su relación. ¿Por qué? Porque se ha vuelto a las personas como un objeto, como una mercancía. Es como si yo tuviera una movilidad, un auto, ya no me gusta, lo boto, ¿no? O ya no me gusta la chaqueta, ya no me gusta, ya la veo usada y la boto, ¿no? Entonces, esa construcción capitalista corporativa, si quiere llamárselo así, está inmerso en esta nueva ingeniería social. Bueno, si hay algunas preguntas en redes, por favor, nos pueden ir también señalando directamente en el Facebook y en las redes sociales. Esta ingeniería social también tiene la finalidad de programar, es una serie de programaciones de modificaciones sociales, ¿no? Y bajo estos conceptos, primeramente, el esfuerzo de influir actitudes, relaciones y acciones sociales en la población, una nueva ingeniería social anticristiana, antifamilia y antivida, también tiene que ver con programas de modificaciones sociales. Y por supuesto que para que se implementen estas nuevas ingenierías sociales, se usa a los gobiernos y grupos privados, ¿no? A grupos empresariales privados, que ese no es el tema de hoy, no es el tema de hoy en la ingeniería social, pero sí es el efecto que se está viendo, que estos noviazgos terminan su relación, y es muy impresionante. Bueno, continuamos con un noviazgo cristiano, un compromiso para el matrimonio. Yo creo que vamos a abordar la ingeniería social y todo esto posteriormente, pero sí estamos analizando los efectos que se desarrollan en esta nueva ingeniería social, que participan, por supuesto, gobiernos y grupos privados o empresas privadas, por supuesto. Cuando hablo de gobiernos, no me refiero a gobiernos simplemente de izquierda, porque el poder no tiene ideología. Y lo vuelvo a repetir, esto va más allá de una lucha o una supuesta lucha entre derecha e izquierda, cuando el nuevo orden mundial maneja, por supuesto, estos dos extremos, si quiere llamárselo así, derecha o izquierda. Sin embargo, en la Biblia se mencionan situaciones en donde las parejas se sentían amor entre ellos y formalizan una relación y se casan. Ejemplo, Jacob y Raquel en Génesis 29.
Sin embargo, no se menciona la palabra noviazgo. Y esto es importante. La palabra noviazgo no lo van a encontrar en la Biblia. No lo van a encontrar en la Biblia, noviazgo. Entonces, es importante que sepas cómo utilizar este término de noviazgo, ya que es algo importante y delicado en nuestras vidas, que no debe ser tomado a la ligera. Es muy importante. Entonces, es bueno que cuando conozcas a alguien, te tomes el tiempo necesario para formar una amistad. Entonces, esto es muy importante. En la Biblia, sí vas a encontrar que, por ejemplo, Jacob y Raquel y diferentes, Isaac con Rebeca, de alguna otra forma, en la Biblia vas a encontrar la palabra amistad, ¿no? Entonces, a esto quiero llegar. Es bueno que cuando conozcas a alguien, te tomes el tiempo necesario para formar primeramente una amistad. La palabra del Señor es muy sabia. La palabra de Dios está por encima del pensamiento humano y de cualquier psicología o filosofía humana. ¿Y qué es lo que te dice la palabra del Señor? Que formes una amistad antes de iniciar cualquier tipo de relación amorosa. Es muy importante formar primeramente una amistad antes de iniciar cualquier tipo de relación amorosa. Deben conocerse, pasar tiempo juntos, hablar de temas en común, tener una verdadera amistad. El primer paso para que exista un compromiso para el matrimonio, el primer paso debe ser la amistad, ¿no? En el mundo, por ejemplo, cuántas veces se ve que hay el chequeo, ¿no? Se miran, se gustan y ya. Y no hay amistad, ya directamente al beso y así, ¿no? Es justamente el efecto de esta ingeniería social y el bombardeo de medios de comunicación, aún la escuela, hoy en día la institución educativa está siendo plasmada para bombardear a nuestros estudiantes e hipersexualizarlos. Pero en todo este sistema de control, porque es eso, entonces se ve los efectos y diferentes cosas que se está viendo en la juventud. Pero la palabra del Señor te dice muy claramente que tú debes primeramente plasmar una amistad y a partir de esa amistad, ya, si quiere llamárselo así, tener ese mejor amigo o esa mejor amiga, va a llegar a ser tu novio, pero con miras a tener un compromiso para el matrimonio. Ahora, el noviazgo, esto voy a hablar de otro tema, no me quiero desviar de lo que quiero decirles, pero si bien les dije que la palabra noviazgo no era en la Biblia, eso es verdad, pero primeramente voy a hablar de esta parte específicamente, lo voy a hacer otro día, pero la palabra del Señor, y me quiero centrar en esta idea, es que te tomes un tiempo necesario para formar primeramente una amistad antes de iniciar cualquier tipo de relación amorosa. A veces hay preguntas, dicen, en el mundo no saben ni el nombre y ya tienen relaciones sexuales, dicen, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Eso es ocultista. ¿Por qué? En el ocultismo se plantea la magia sexual, ¿no? Entonces, el ocultista Aleister Crowley, que es uno de los que ha resumido todo lo que es la magia sexual, sobre todo el ocultismo, una persona tan influyente para el rockero, para la música, para diferentes filosofías o ideologías rockeras. No he hablado del género rock, estoy hablando de la ideología y del pensamiento rock, del movimiento hippie. Ha sido influenciado demasiado por los Beatles, este grupo de los Beatles, ¿no? Ha sido influenciado también por Marilyn Manson, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Para Aleister Crowley, que él hablaba de la magia sexual,
él planteaba en su libro la ley y lo resumía la ley en una sola palabra, que era la telema, haz tu voluntad, ¿no? Y a partir de ahí el satanismo plantea y dice, puede tenerse relaciones sexuales a toda edad. Están muy de acuerdo los satanistas, por si acaso, con la pedofilia, están muy de acuerdo con la libertad sexual, ¿no? Y a partir de ahí, dicen, porque cada uno puede decir que es bueno y malo. Uno es que decide que es bueno y malo, ¿no? Uno es el que decide, dice Aleister Crowley. Entonces, a partir de ahí, él plantea la magia sexual y entonces se empieza a plantear filosofías contemporáneas en este tiempo, como la ideología de género, que tiene una base ocultista, por supuesto, ¿no? Entonces, es por eso que muchos grupos satanistas están trabajando con muchos grupos de la ideología de género, ¿no? Y eso es algo muy claro, como Susana Budapest, ¿no? Que era bruja y también activista feminista, ¿no? Entonces es otro tema, pero es algo espiritual que se está viendo hoy. Detrás de esta ingeniería social hay un movimiento espiritual profundo. Entonces, bajo este aspecto, por supuesto que en ese sentido se va a ver en el mundo cómo se empieza a plantear un libertinaje en este campo de la sexualidad, hasta tal punto de querer legalizar la pedofilia. Y en 1950, todavía les lanzo el dato, Fritz Bernhard funda el primer partido pedofílico. La finalidad era que la pedofilia sea legal, ¿no? Pero detrás de estos partidos, detrás de estas ideologías, hay movimientos ocultistas, por supuesto, ¿no? Es por eso que en estos movimientos ocultistas, que es la fuente ideológica y filosófica de ellos, lo que plantean es ir en cualquier doctrina de la familia o cualquier dogma familiar, ¿no? Es porque la telema, haz tu voluntad, es la base de esa filosofía ocultista. Entonces, en ese sentido, muchas personas sin saberlo, sin ni siquiera enterarse, practican satanismo. ¿Por qué practican satanismo? Porque hay un libertinaje sexual en ese sentido, ¿no? Pero la palabra del Señor nos dice que instituye el matrimonio hombre-mujer, ¿no? Y esto, no solamente la palabra del Señor, también hay diferentes instituciones jurídicas del matrimonio hombre y mujer que se han ido instituyendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, el derecho romano igual ha plasmado este pensamiento del matrimonio hombre y mujer y se ha ido plasmando muchas civilizaciones, no solamente la hebrea. Entonces, por ejemplo, cuando la señora María Galindo empieza a relacionar y decir que el Chachahuarmi es una institución hebrea, está desactualizada y quiero decirle que la señora es una ignorante, porque muchas civilizaciones han plasmado en la institución del matrimonio hombre y mujer, y no es algo simplemente bíblico, sino es una institución ya plasmada en otras civilizaciones también, ¿no? Entonces, querer generalizar y etiquetar que el Chachahuarmi es una institución hebrea, bueno, eso es una aberración de la señora María Galindo que tiene una ignorancia en el campo sociológico y que tiene la finalidad de imponer una ideología de género, pero que ya está financiada por el extranjero, porque la señora María Galindo no es que se mueva porque así, ella tiene un financiamiento y un apoyo, por supuesto, internacional. Entonces, esto es muy importante. Hay otra pregunta, dice, ¿por qué no hay enamoramiento ni concubinato? ¿Por qué no hay enamoramiento? Porque simplemente el enamoramiento tiene otro significado en la sociedad y en este sistema y en esta nueva ingeniería social. El enamoramiento va a plasmar un gusto, más que todo, por supuesto, corporal, un gusto de estar con esta persona, una atracción sobre todo corporal, ¿no? Y el concubinato es para mí un error histórico, porque se ha ido viendo, nos vamos a juntar como
nos vamos a juntar entre dos personas y a ver, vamos a intentar a ver qué sale, ¿no? Es que eso se ha ido practicando y se ha ido normalizando en la sociedad, hasta tal punto de que se ha ido normalizando y al ser normal y al ser un hábito, una conducta, se ha regulado por medio del derecho de la familia, en el sentido de los matrimonios de hecho, ¿no? El concubinato, que es un matrimonio de hecho, pero eso no es el tema. Sin embargo, les digo que la palabra del Señor nos va a empezar a hablar justamente de que deben primeramente conocerse, tener una amistad, y a partir de esa amistad, antes de iniciar cualquier tipo de relación, tener una amistad, deben conocerse, pasar tiempo juntos. ¿Por qué? Para saber si están en el mismo espíritu, en los mismos objetivos, ¿no? Ahora dice hablar de temas en común, ¿no? Hay personas que no les va a importar, por ejemplo, ser cristianos, llevar el evangelio, tienen otras finalidades, van a tener otros objetivos, y eso es muy importante conocerse, ¿no? Y aún siendo cristianos, es importante, por ejemplo, una persona puede tener el llamado de querer ser evangelista, y este evangelista tiene que viajar por el mundo a predicar, ¿no? Pero el otro cristiano puede tener otra finalidad y otro llamado. Entonces, todo eso debe relacionarse, ¿no? ¿Para qué? Es una forma de prevención para que no exista problemas en el futuro matrimonio. Por eso es aconsejable iniciar primeramente una amistad, pasar tiempo juntos, hablar de temas en común y tener una verdadera amistad, ¿no? Entonces, es así, dice Melanie Flores, dice, el desorden se quiere normalizar. Es verdad, porque cuando se empieza a hablar de diferentes significantes y significados de lo que es el matrimonio, y yo lo llamo desde el punto de vista filosófico la dominación neurolingüística, lo que provoca es un caos en la sociedad, y del caos tiene que venir un nuevo orden, ¿no? Y eso maneja los conceptos, sobre todo los ocultistas. Bueno, y ese es otro tema. Pero continuamos. Es por ello que se ha decidido llamarle al noviazgo, yo lo llamo una amistad con compromiso para el matrimonio, ¿no? O sea, noviazgo puede entendérselo para las personas que nos están escuchando otra cosa, pero para el estudio bíblico, para el estudio que estamos haciendo, noviazgo tiene otro significado. Es una amistad con un compromiso para el matrimonio. Eso es noviazgo. Noviazgo es una amistad con un compromiso para el matrimonio. Esta es la forma más adecuada de tener un noviazgo, tener una amistad con compromiso para el matrimonio. De esta forma se evitará que ambos terminen lastimados por comprometer sus corazones con las personas equivocadas, ¿no? Entonces, estamos como de alguna otra forma tratando de que tu corazón no sea lastimado, ¿no? Primeramente, para que tu corazón no sea lastimado, forma primeramente una amistad. A partir de la amistad, pasa tiempo juntos, hablar de temas en común. Si tú eres cristiano, por supuesto, tienes que casarte con una persona cristiana, crecida espiritualmente, que tenga los mismos objetivos espirituales, que tengan temas de hablar juntos en común, ¿no? Por ejemplo, en muchas parejas al hombre le puede gustar leer, a la mujer le puede gustar otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante las cosas en común, ¿no? Pero todo esto se hace ¿para qué? Para cuidar, como dice en Proverbios 4:23, que debemos guardar nuestros corazones, ya que son fuente de vida. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Todo esto, y este es el punto central de hoy, y quisiera que tú te vayas a Proverbios 4:23. Y nos vamos a ir a Proverbios 4:23. Y todo esto lo que les señalo, les digo, es justamente para cuidar tu corazón. Entonces, para casarte y para estar preparado para casarte con la persona adecuada, primeramente tienes que tener la mente de Cristo.
Si tú no tienes la mente de Cristo, quiero decirte que no estás preparado para casarte. Porque cuando te dice la palabra del Señor en Efesios 5, 32 y 33, que no lo vamos a estudiar hoy, que Pablo empieza a hablar de la iglesia, y para explicarnos de la iglesia empieza a hablar de la familia. Y empieza a hablar, así como el hombre es cabeza de la familia, así Jesucristo es cabeza de la iglesia. Y empieza, Pablo empieza a hacer un análisis de la iglesia y la familia, porque quiero decirte, querido hermano, que la familia es una pequeña iglesia. El padre, eso vamos a hablar posteriormente, de los roles en la familia, el rol del padre y de la mamá. Y esto es muy importante porque para casarte con esa persona adecuada, tienes que tener un crecimiento espiritual y la otra persona también. Muchas veces, muchas relaciones en el mundo se basan en lo sexual, se basan en lo corporal. Y muchas personas me decían, ¿cómo puedo hacer entender a esa familia para que haya un cambio en ese matrimonio o en ese futuro matrimonio? ¿Cómo podemos recuperar ese cambio? ¿Saben qué? En esa familia tiene que estar Jesucristo. En esa familia tiene que vivirse en Jesucristo, ¿no? A veces muchas iglesias hablan de una ética familiar, una ética hasta de los hijos, ¿no? Y hasta puede ser interesante, pero la solución para todo, para mí, es que Jesucristo esté en la familia, ¿no? Pero cambiándonos mentalmente, perdón, llegando a tener el mismo pensamiento de Jesucristo. Entonces, con esa persona que te vas a casar, tiene que tener ese pensamiento de Jesucristo, ese pensamiento de Cristo. ¿Cómo es el pensamiento de Cristo? Busca las cosas espirituales, ¿no? Jesucristo era apasionado por las cosas del Señor, de su Padre, ¿no? Y muchas cosas que se podrán analizar. Deben ser, en esa amistad, en ese noviazgo, debe basarse en la oración, en el ayuno, en el servicio a las cosas del Señor, porque eso es tener la mente de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo se basaba en la oración y el ayuno, y tienes que tener esos fundamentos de oración y ayuno para tú tener esa relación en Jesucristo con la pareja que te vas a casar, ¿no? Con esa persona idónea, ¿no? Entonces esto es muy importante, pero hay diferentes cosas que les he ido mencionando y que también esto va a estar grabado. Tienes que suscribirte al canal de YouTube Estudios Bíblicos Online si recién estás llegando al estudio. Hemos ido dando diferentes tips para que tu corazón no se lastime. Y vamos a Proverbios 4:23. Yo quisiera que esto es muy importante. Mira, vamos a Proverbios 4:23. Yo también lo voy a leer. Y dice, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué te digo estas cosas? Que empieces con una amistad y todo lo que te dije más antes, para que guardes tu corazón. ¿Por qué la palabra del Señor dice, por qué dirá, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Queridos hermanos, quiero decirles que muchas parejas no guardan su corazón. Muchos noviazgos cristianos en este sentido, ya entendiendo lo que para mí es el noviazgo, no guardan su corazón. No guardan su corazón, pero ustedes me dirán, pastor, ¿y a qué se refiere este versículo? ¿Y por qué se hace tanta énfasis? Bueno, lo vamos a analizar en el griego. Miren, hay una pregunta antes de entrar ahí. Dice, ¿qué es el yugo desigual? Y si puede hablar, y puede haber esto en la iglesia. En la iglesia es un conjunto de personas que se reúnen
para buscar a Dios. Eso es iglesia, no es templo, no es el lugar. Iglesia en el griego viene de eclesia, que significa una convocación de personas que están en un mismo espíritu de buscar la presencia de Dios, llegar a quieren ser llenos del amado Espíritu Santo. Es un conjunto de personas que buscan a Dios. Eso es iglesia. Pero cuando hay un yugo desigual, en este caso, pongamos un ejemplo que el varón no está en la iglesia y la mujer sí. Esa persona que no va a la iglesia, o que si va lo hace por agradar a esa persona o por llevarla a la cama, perdón que sea sincero, pero la realidad, he visto en la iglesia estos casos que me voy a volver cristiano para el hombre, en este caso puede decir, he visto en el caso de un hombre, ¿no? Me voy a volver cristiano, pero cásate conmigo, ¿no? Y bueno, se casa la persona y bueno, una vez casados, he visto un caso así, un ejemplo, el varón ya no va a la iglesia y hay un yugo desigual. Esa persona jamás ha pertenecido a la iglesia porque no ha nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, nos dice la palabra del Señor, nos habla de Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo, y le dice algo muy importante, que para que entiendan las cosas del Espíritu tenemos que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es justamente una regeneración, viene del griego genoa, una regeneración espiritual, ser una nueva persona, tener una nueva mente, tener un pensamiento nuevo. Y esto, por supuesto, que es un proceso, no es que se da instantáneo. Procesos que van, que tienen su tiempo, pero que al fin el amado Espíritu Santo lo capacita y transforma la mente y el cuerpo de la persona arrepentida. En este caso del yugo desigual, esa persona no es de la iglesia, no ha nacido de nuevo, y ni siquiera otros han aceptado a Jesús. Entonces es un yugo desigual, más bien yo lo veo un aprovechamiento de esa persona, más bien lo veo una sutileza, algo bajo, decir que en este caso, de este ejemplo que les decía, ¿no? Cásate conmigo que yo me voy a convertir y después un engaño, una estafa. Es por eso que es muy importante estos tips de la amistad y todo lo que les he ido dando, que lo vayan corroborando. En el caso, por ejemplo, de esta persona que tendría un yugo desigual, y la persona aceptaría estar con una persona que no ha aceptado a Jesucristo, que no tiene un crecimiento espiritual, simplemente no está guardando su corazón. Y está yendo en contra de lo que el Señor te dice. El Señor te dice, guarda sobre toda cosa tu corazón. Y ustedes me dirán, pastor, ¿qué? A ver, vamos a ir analizando este versículo. Y voy a enfatizar sobre esto. Porque muchas parejas no guardan su corazón. Muchos cristianos no guardan su corazón. Exponiéndose a yugos desiguales, no guardan su corazón. ¿No? Entonces, la palabra del Señor te dice que guardes sobre todo tu corazón. Y esto es importante. Porque corazón se refiere a la mente como centro de pensamiento y razón. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de corazón en el griego, pero en este caso en el hebreo, que lo vamos a analizar más adelante, se refiere a la mente como centro de pensamiento y razón. Se está refiriendo, cuando dice tu corazón, ¿dónde está tu mente? ¿Cuál es tu centro de pensamiento? ¿Cuál es tu centro de racionalidad? Eso tú debes cuidar, te dice la palabra del Señor. Tu centro de pensamiento, tu centro de mente, tu centro de razón debe ser Jesucristo. Entonces, si esa persona
te hace desviar de este centro de pensamiento, si esa persona te hace desviar que tu vida sea el centro Jesucristo, es que no es para ti, es que no es idónea para ti. De repente te puede ayudar para caer, te puede ayudar para irte al mundo, pero no para seguir el camino del Señor. Entonces, es muy importante porque aquí se usa la palabra corazón, lev, en el hebreo, que significa, se refiere a los sentimientos de una persona, a la voluntad de una persona y aún al intelecto de una persona. Se refiere a la palabra lev. ¿Cuántas personas a veces escuchamos cualquier prédica? Y esto saliéndome de repente del tema. ¿Cuántas personas escuchamos cualquier prédica, cualquier pastor, y empiezan a hablar de prosperidad? Hay muchos pastores, supuestos pastores, que más bien son asalariados. Y empezamos a escuchar porque tiene templo grande, porque tiene un grupo de alabanza, y un grupo de alabanza hermoso, pero no lleno del amado Espíritu Santo. Y empezamos a escuchar y no guardamos nuestro corazón. O también en las universidades, cuando nos hablan de la teoría de la evolución y nos hacen creer que Dios no existe, y creemos en esas teorías y no guardamos nuestro corazón. O también empezando a ver pornografía y otras cosas y no guardamos nuestro corazón. Y la palabra de Dios te dice que guardes tu corazón. Y cuando hablo del corazón, vuelvo a repetir, viene del hebreo lev, que significa sentimientos, voluntad, aún el intelecto. Todo este centro de pensamiento y razón debe ser basado en Jesucristo. Esa persona, esa amistad que va a ser tu futuro esposo o esposa, ¿te ayuda a guardar tu corazón? ¿O más bien te impulsa a tener relaciones sexuales y a pedirte la prueba de amor? La prueba de amor que estoy hablando en el ámbito secular, en el ámbito mundano. Entonces, esto es muy importante. Si esta persona, este esposo o este supuesto novio, o en este sentido, ¿no?, este amigo que va a ser tu futuro esposo, te empieza a hablar de cosas que no son de Dios, te puede hablar de la prueba del amor, te puede hablar de relaciones sexuales, te empieza a hablar de otras cosas, es que su corazón no está guardando a esa persona, no se ama a sí mismo, no, porque busca cosas malas, no guarda su corazón, no es una persona sabia, entonces esa persona no es para ti. Esto es importante. Ustedes me dirán, ¿cuánto tiempo deben conocer a esa persona, tener amistad? Por lo menos unos 3 años, ¿no? Para empezar a ver qué es lo que piensa esta persona. Entonces, corazón es lev, sentimientos, voluntad, intelecto. Más abajo, podemos, aquí en los apuntes que tenemos, si tú quieres tener los apuntes, aquí están ya a su disposición. Somos de la Iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría. Y bueno, entonces, el centro de cualquier, el centro de tu corazón debe ser Jesucristo. Ahora, dice, miren, vámonos otra vez a Proverbios 4:23. Porque este es el centro de lo que quiero hablar hoy. Sobre toda cosa guardada, aquí en una palabra guardada viene del hebreo mishmar, que significa cárcel, centinela, depósito. Guardada, mishmar, ¿qué te dice en el hebreo? Que tú tienes que ser centinela, que debes cuidar lo que depositas en tu corazón. Eso dice en el original. Tú debes ser el centinela, no Dios. No está diciendo Dios va a cuidar. No. Tú, sobre toda cosa guardada,
te está diciendo a ti, sobre toda cosa guardada, en el hebreo es mishmar, sobre toda cosa guardada, o lo que vas a ir guardando en tu corazón, en tu intelecto, en tus sentimientos, en tu voluntad, tiene que haber un centinela. Tú tienes que ser el centinela. Tú tienes que guardar lo que se está depositando en tu alma, en tu corazón, en tu intelecto, en tu racionalidad. Entonces dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces, aquí dice en el hebreo mana, bueno, a ver, para pasar a esa parte, quiero subrayar esto. Los sentimientos, la voluntad, el intelecto, es centro de cualquier cosa, ¿no? Entonces, dice, emana la vida. En el hebreo es totzá, es fuente de vida, de la vida, dice. Entonces, esto es muy importante lo que dice la palabra del Señor. El corazón se refiere comúnmente a la mente como centro de pensamiento y de razón, pero incluye también las emociones, la voluntad y con ello todo el ser interior. El corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta lo que se habla y lo que dice. O sea, la palabra del Señor te dice, hay una fuente de donde hay tu accionar. Hay una fuente de donde hay lo que hablas. Y esa fuente debes guardar. Queridos hermanos que están de repente en noviazgo cristiano, guarden su corazón. Guarden su pureza. Esto es muy importante. Esto es muy, pero muy importante. Entonces, guardar nuestro corazón. Y para las personas que son papás, otros también apenas lo que está pasando con la currícula en Bolivia, quieren hipersexualizar a nuestros jóvenes y niños. Como padres debemos también guardar el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no tienen, generalmente de los 3 años, 4 años, 5 años, hasta los 15 años, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y niños no tienen un conocimiento y voluntad de lo que hacen. Y por eso el Señor instituyó para que nosotros como padres de familia guardemos el corazón de nuestros hijos. Porque ellos no pueden ser centinelas, porque aún no tienen un conocimiento y voluntad. En el proceso del crecimiento de los niños, de los bebés, niños, adolescentes y jóvenes, a partir de los 14, 15 años ya empiezan a entender recién lo que es el amor, o cosas que no se pueden tocar, la esperanza, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más antes no entienden, no comprenden. Y esto es muy importante. El psicólogo Jean Piaget habla justamente de esta situación. Pero miren, como padres de familia, que también tiene que ver para esto que estoy hablando, que tiene que ver con el matrimonio y con el noviazgo cristiano, entendiendo que yo lo que entiendo como noviazgo, tenemos que guardar el corazón de nuestros hijos. Señores, como padres debemos cuidar el corazón de nuestros hijos. Debemos cuidar qué es lo que escuchan, qué es lo que hablan, qué es lo que hacen, todo, porque ellos también ya tienen su corazón, ¿no? Tienen su centro de pensamiento, su centro de racionalidad, su centro de sentimientos. Y yo me pregunto, enseñándoles una educación sexual integral a nuestros jóvenes, a nuestros niños, le estamos haciendo un daño. ¿Y cuántos padres de familia deberíamos estar cuidando a nuestros hijos para que no se les enseñe en las escuelas cualquier cosa, ¿no?
Y esto es muy importante. Lo segundo es también que la familia debe cuidar el corazón de nuestros hijos, como les dije. El matrimonio debe cuidar el corazón. El noviazgo cristiano debe cuidarse también el corazón, debe guardarse el corazón. En las escuelas se debe cuidar también el corazón. Pero si a los niños empezamos ya a hipersexualizarlos o a trastornarlos, yo creo que eso es muy peligroso y eso es un delito. Bueno, el tema de hoy ha sido esta primera parte. Esta es la primera parte de noviazgo cristiano, un compromiso para el matrimonio. Si tuviéramos alguna pregunta al aire, por favor, empezamos las preguntas. Bueno, mañana vamos a hablar, que debemos evitar situaciones que comprometan la pureza de mi cuerpo y mi mente. ¿Quiénes están preparados para el noviazgo? ¿Quiénes están preparados? No es para todos el noviazgo. Tiene que haber una madurez física, emocional, social, intelectual y espiritual. También tiene que haber una independencia financiera. ¿Qué hacer cuando alguien me atrae a alguien? ¿Qué debo hacer si alguien me atrae? Orar, encomendar a Dios la situación, establecer una amistad, también preguntar al pastor, a los amigos, a los compañeros de trabajo, estudios y familiares. ¿Cómo saber si estoy enamorado? El amor verdadero, ¿cómo es el amor verdadero? Todo eso vamos a hablar mañana. Bueno, Dios me los bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes.